la constitución política que está por encima de la ley 10, en el artículo 2, el poder emana en el pueblo es el que toma la decisión. Y en la misma constitución dice, cualesquiera que quieras organizar un partido o X cosa, tenemos toda la libertad y el derecho como pueblo indígena a formarlo y hacerlo, pero como debe de ser. Es por eso, como dirigente del Congreso General, como dirigente del pueblo Mabe Buglé, yo siento una preocupación. Y es por eso que desde el Congreso estamos conversando con las distintas organizaciones dentro de las comarcas. Hoy día con ustedes como la religión reconocida y auténtica del pueblo Mabe Buglé, Mamatada. En este momento también hay un congreso regional en Chorcha, Arianedrini, donde yo tenía que estar, pero Gary es que titamos en él. Y así están discutiendo del mismo tema. ¿Por qué ponemos un diputado en la asamblea? No modifica la ley, no quiere eliminar todo, no quiere asaltar las comarcas y no quiere dejar sin nada. ¿Sabe por qué? Porque los diputados no son propuestas de mamá dentro de la iglesia Mamatata, o los diputados no son propuestas del Congreso General. Y la ley es clarito. La ley 10 tiene sus 3 jurisdicciones. Y en cada jurisdicción, el Congreso y la iglesia Mamatata, y llámese organizaciones que estén con el Congreso tradicional, vamos a sacar un candidato a diputado nuestro. Y digamos, el día que gane Betuiza de asamblea, se nunguese. Eso es de nosotros, porque el Congreso lo puso. Así sí, pero hombre de Guaire ve, pero café en Guaire ve, pero dije con Guaire ve. Llegó en Zétame, ñami ya roba y todo de cobran o Zétame, entonces ni mira claro el granina ni quita con. Pero si vamos a poner eso que están con diferentes banderías políticas, seguimos en eso, vienen donde nosotros a pedir votos, lo ponemos a ellos y después cuando están allá ni siquiera nos consultan. Nunca ha habido una política de esos diputados para cada uno de ustedes entregarles una ley. ¿Y qué contenido tiene la ley 10? ¿Qué es lo que está en la ley 10? ¿Cuál es la regla que está en la ley 10? Ellos no lo van a hacer nunca, porque no les interesa que nosotros conozcamos de eso. Ellos lo que les interesa es entregar las comarcas a nuestros enemigos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde nos vamos a concentrar si nosotros permitimos eso? Entonces yo creo que es hora, el pueblo de las comarcas no ve. Ustedes son los que conocen, ustedes son los que saben. Aquí están las 3 regiones y aquí hay campesinos. Lleven esos mensajes, discuten en sus comunidades. No hagan lo que yo les estoy diciendo, porque ustedes son pensantes, ustedes son hombres son dirigentes, son líderes de sus comunidades. Cambio democrático en el 2011, 2010.
siguiente. El cambio democrático mató a mi pueblo. No es así en el 2011-2012. Así es, así mismo es. El cambio democrático, un partido asesino. Así mismo es. Pero también el panameñismo. También el Partido Popular. Y todos esos partidos y el PRD ni se diga. Así es. Me siento orgullosa de decir en esta mañana que yo tengo un partido. Yo tengo un partido. Y por eso me puedo parar aquí y golpear aquí y decir a ese chuité que yo me siento capaz de decir y pelear allá con ellos. Así es. ¿Y ustedes quieren saber cuál es mi partido? El pueblo Nave, Buglé y Campesino, ese es mi partido. No es PRD, no es Cambio Democrático, no es popular, no es panameñista, no es Molirena, no es ningún otro que venga, porque a ellos no les interesa que el pueblo no ve, avancemos. Y es por eso, yo soy madre, yo soy esposa, yo soy hija, yo soy hermana de ustedes. Vamos a hablar de esto. Ustedes tienen un líder que sabe de esto. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si votaron mal, ni vino que ni porque ni que ni mi en pobre. Y es mentira. Ellos nos dicen que somos pobres. Nosotros no somos pobres. No somos pobres porque en mis comarcas Nave Buglé tenemos el segundo yacimiento de cobre más grande a nivel mundial. Así mismo es. Tenemos los grandes ríos en nuestra comarca. Tenemos la religión y propia más grande de las comarcas llamada Mamatata. Tenemos nuestra forma de hacer política. Tenemos nuestra propia idioma. Perdonen la palabra y entonces, ¿qué más estamos esperando? Perdonen la palabra. Pendejos somos nosotros y vamos a permitir que esa gente nos quite en la comarca. Eso para aquí para ustedes, pero para los chuis saben que no somos pendejos. Hermano, hay que las partidocracias escuchen que en las comarcas Nave Buglé, que el 12º Congreso General de las comarcas, que los que escuchen ellos, ningún voto más para eso que asesinan a mi pueblo. El pueblo de las comarcas Nave Buglé se prepara
propios candidatos, donde el Congreso, los movimientos de mujeres, estudiantiles, comunidades, iglesia, religión, vamos a hablar con ellos de casa en casa. Y ya lo estamos haciendo en el área del 12-2. Y el mensaje a ellos es: yo no sé dónde está la ley 10 y si no hay, vamos a conseguírselo y álzalo así. Ese es nuestro partido. Mediante ese vamos a ir. Porque la ley 10, ningún diputado, ningún gobernante lo han ejecutado. Porque no lo conocemos. Pero es hora de que esa es la línea. Porque es el único que tenemos. Pero si decidimos y nos proponemos, tenemos eso y tenemos mucho mejor. Yo sueño ver mis comarcas subdesarrolladas, pero yo sola no lo puedo hacer. Yo puedo tener esta idea muy grande, pero si nada más esto se queda aquí, nada yo puedo hacer sola. Mireya Moscoso, presidenta de la República, en ese entonces no le interesó con más de 250.000 pueblos indígenas, especialmente de las comarcas Nove Buglé. No tienen salario, nosotros no somos profesionales, no tenemos quincena, no tenemos 13º mes, no tenemos vacaciones. Nos impuso el 3% de cada cosa, de cada tela, de cada bota, de cada machete, de cada cosa que queramos comprar, había que pagar el 3%. Sé panameñista. Vino Martín Torrijos, PRD. Tampoco le importó con la mujer humilde, con los ancianos que no tienen salarios ni jubilaciones, nunca han cobrado. Y nos impuso el 5%, lo subió. Los políticos o los diputados que han ido a la asamblea no nos hablan de eso. Vino el loco del cambio. El presidente del cambio, claro que sí, nos cambió la vida. Nos cambió la vida y nos marcó para siempre. Vivíamos en paz y armonía con la naturaleza. Hoy día yo camino con uno adelante y otro mirando a ver. Porque aquí no ha habido justicia y él no ha pagado por los crímenes que cometió. Y ella está vez en el renacer. Teníamos un asesino de gobierno y se metió con el pueblo Nove. Y también él fue el actor que subió el 7%. Todos ustedes pagan 7%. Todos nosotros contribuimos en el palanca del Estado. Y por eso cada partido ya viene con su campaña de querer administrar la finanza de todos los panameños. Todo de colchón viene, todo de bolsa de comida viene, todo de sim viene, todo de máquina de coser viene. Joder, que haya votado un barbille con nuestra propia plata. Eso no es de ellos. Si tanto no quiere, porque nunca han ejecutado lo que dice la ley 10. Nunca lo han hecho. En la ley 10, yo he leído, ahí no dicen que nos tienen que dar
beca universal para nuestros hijos. Ahí no dice que tiene que regalarle 100 a los 70 a nuestros abuelos. Ahí no dice que tiene que entregar el red de oportunidad a la mujer joven. Ahí no dice nada de eso. Pero también nosotros tenemos la culpa. Pero yo creo que de haber conversado con ustedes esta mañana sobre por qué mis preocupaciones. Yo tengo miedo. Si yo no le doy nada bueno a mi pueblo, porque yo tengo que llevar a mi pueblo a un enfrentamiento sangriento. Si yo sé que se acerca un enemigo, entonces dice un dicho, guerra avisada, no muere soldado. Correcto. El pueblo tiene la obligación de proponer en esta región de 12-1 su candidato a diputado por el Congreso. Así como ustedes eligieron al hermano cacique general, así tiene que salir propuesta de nosotros, de esta región, igual en la región del 12-2, igual en la región del 12-3. Primero Dios, mamá tata se, ali viainie, hasta ahí viainie. Vamos a llevar 3 diputados a la asamblea. Entonces sí le vamos a decir al gobierno que gane. Tenemos 3 diputados en la asamblea. Así mismo. Que nos representa. ¿Qué quiere mamá tata? ¿Cómo quiere mejorar su artículo de la ley 10? ¿Qué quiere el campesino? ¿Qué quiere el pueblo Nove Buglé? ¿Qué quiere hacer en su tierra? Por derecho propio. Pero si nosotros no hacemos eso y volvemos a regalar nuestro voto, como quienes ponen carne en palitos y no venden y se lo comen, así nos cargan los partidos políticos. Gratis, nada a cambio, cuando en la ley 10 hay todo para nosotros. Si yo no le digo esto a ustedes, hermano, y yo me voy, vine aquí, ya la vicepresidenta vino, todo bonito, se fue, vino para que la viera y se fue. Yo no me llamo vicepresidenta del Congreso General. Y es por eso estoy aquí. Y es por eso en el 12-2 hoy hay un Congreso regional donde se están debatiendo el mismo tema. Y es por eso viene el próximo Congreso Regional de Coadri, donde voy a estar planteando sobre el mismo tema, porque somos una sola comarca, una sola ley que se llama la Ley 10. Y este 12º Congreso, el gobierno dice que no lo reconoce. Pero si yo le pregunto a ustedes, que si a mí como Alba me importa que el gobierno me reconozca, porque mi gobierno está aquí en la comarca. Si Varela no me quiere mirar, no me hace falta, porque ustedes, mi pueblo, Nove Buglé, están aquí. Que se pierda porquería. Ustedes son mi autoridad. Y ustedes son los que van a decir por dónde es y por ahí vamos a caminar. Pero esa
esa tarea no es mía. Esa tarea se la dejo a ustedes. Y ustedes, aunque no estamos todos, pero ustedes van a llevar ese mensaje en sus comunidades. Así que le agradezco mucho, mucho, porque ustedes son mi pueblo, y haber permitido que yo le hable a ustedes. Gracias, hermano. Dice la ley 10. Ningove bugle. Nunandicore. Los 9 bugle vivirán para siempre. Vivirán para siempre. Y claro que vivirán para siempre, porque ahora que vamos a empezar. Y que lo escuchen nuestros enemigos. Muchas gracias. Breve,